Buenas. En esta Semana Santa vamos a hacer un especial de 2 días. Y en ese especial de 2 días vamos a hacer un relanzamiento del viaje por Sudáfrica que hicimos en tiempos en que estábamos para allá encerradísimos, pero esta vez con una musicalización fantástica y con esas historias maravillosas que siempre nos iluminan de Mandela. Lo mágico de los viajes es que muchas veces uno tiene el gran deseo de hacerlos, pero no tiene ninguna idea de cómo va a llegar allá. Y de alguna manera la vida encuentra las formas de llevarlo a uno a los lugares donde el alma ha habitado largamente antes de llegar allá. Y ese fue el caso de Sudáfrica. La misma amiga, Lucha, que me llevó a Burkina Faso y a Mali, me llevaría a Sudáfrica en el 2009 porque resulta que había un Congreso Mundial de Algodón. Entonces, ese Congreso Mundial de Algodón hacía que ella pudiera extenderme la invitación, lo mismo que pude ir la primera vez cuando fui a Burkina Faso y de ahí a Mali. Entonces, resulta que en ese momento yo trabajaba para los proyectos de viajes y con los proyectos de viajes me encargan un viaje de inspección a Kenia, que queda en el camino. O sea, vienen siendo 3 diferentes motivos por los cuales uno termina viajando allá. Uno es el viaje en donde mi amiga me lleva. Otro es lo que me dicen de poder ir a Kenia, un viaje de inspección al Masai Mara. Y otro que en esa época, entre el 2009 y el 2010, la Cancillería colombiana va a arreglar una serie de conferencias sobre el libro de Bicentenario que estaba en ese momento haciendo. Y eso va a hacer que unos viajes me lleve la Cancillería y otros viajes ya estén programados en mi vida. Total, cada uno de estos viajes se va a volver una conferencia. Entonces, la primera de las conferencias arranca en el 2009 en Sudáfrica. Durante el 2010 habré ido a Rusia, habré navegado en el Gloria, como una de las grandísimas oportunidades de la vida. Habré ido también a Ottawa, a Montreal, a Chicago y a Boston, contando la historia de los 200 años de América Latina con motivo del movimiento de juntas. Y también podré ir a Quito y también podré ir a Lima, lo que me permitirá tener una mirada grande del proceso continental de independencia. Entonces, el marco es el proceso de independencias como parte de lo que va a ocurrir en Sudáfrica. Entonces, se juntan un montón de yaques, ¿no? Ya que va para allá, ¿por qué no se va para Kenia? Ya que va para allá, ¿por qué no se echa una conferencia sobre el Bicentenario? Que estamos empezando a contarle al mundo la historia del nacimiento de un continente, y todo esto son los contextos de cómo se va concentrando y escribiendo el libro y narrando el libro del nacimiento de un continente, el libro de las independencias. Entonces, para mí esto, como ha sido una cosa tan importante, el grado de expectativa y el grado de sueño que tengo yo para llegar a Sudáfrica es una cosa absolutamente increíble. Entonces, aquí hay 2 viajes en uno. Hay un viaje a Kenia, hay un viaje a Nairobi y al Masai Mara, que es un viaje muy diferente, y hay un viaje a Sudáfrica. Entonces, pues uno llega a África en ese momento por Sao Paulo. O sea, es un viaje muy largo. Entonces es un viaje a, primero, Bogotá, Sao Paulo, Johannesburgo. Eso es un viaje gigantesco. O sea, miren en el mapa y verán que es un viaje muy grande. De ahí voy a estar 2 días en Johannesburgo. Luego viajo hasta Nairobi. Estoy en Nairobi, Masai Mara, y luego regreso para encontrarme con mi amiga en Johannesburgo. Y ahí va a empezar
digamos, la otra parte del viaje. Los viajes normalmente tienen así idas y venidas, pasos, no son solamente líneas rectas, ¿no? Entonces, llego 2 días a Johannesburgo y esa primera llegada todavía es muy rara para mí. O sea, todavía, primero, es la emoción en el momento en que ya hago el transbordo para ir a Sao Paulo y de Sao Paulo hago el transbordo para ir a Johannesburgo. Ahí Joburg lo llaman ellos, Joburg, o sea, hacen una especie de comilla ahí y lo juntan. No dicen Johannesburgo, sino dicen Joburg. La gente llama las ciudades diferentes a como las ciudades se llaman. Por ejemplo, en Edimburgo la gente no le dice Edimburgo, le dice Embury. Entonces uno no sabía dónde llegó, es que le dicen Embury. Ellos no dicen Johannesburgo, dicen Joburg. Entonces voy a llegar allá al aeropuerto de Joburg y voy a pasar 2 días allá en un principio. Y luego hay como una especie de pausa para ir a Kenia y luego regreso ya para entrar en lo profundo del viaje a Sudáfrica. Entonces resulta que los primeros 2 días voy a tener un guía chileno casado con una mujer blanca, una persona muy extraña, con la que hay no es exactamente una empatía ni nada parecido, pero sí es una persona que me logra llevar a 2 lugares muy interesantes en ese momento, que es donde empiezo a ponerme en contacto con esa realidad tan largamente soñada. ¿Por qué tan largamente soñada? Primero, por el proceso político de Sudáfrica, por la figura de Nelson Mandela y por la música. La gran cantidad de música, primero cuando Mandela estaba en la cárcel, que era de un grupo que se llama Black Uhuru, que decía "Vota, Free Nelson Mandela and the African People", libera a Mandela y al pueblo africano. Hay una cantidad de tiempo en que la música va a ser muy importante. Los músicos van a hacer unos conciertos que se van a llamar conciertos contra el apartheid. Ahí va a estar Bono y un montón de gente. Miriam Makeba va a ser una activista que a través de la música va a dar a conocer la situación de Sudáfrica durante los años del apartheid. Ella se casaría con Stokely Carmichael, el hombre que generó el movimiento político-cultural del poder negro, del Black Power. Entonces, la música yo la he venido oyendo durante años. Es más, una vez escuché, terminando la adolescencia, una canción que se llamaba Fire in Soweto. Fuego en Soweto. Están quemando a la gente. Era una canción de reggae. Entonces me puse a investigar dónde quedaba Soweto. Soweto significa, es una manera de designar dos conjuntos urbanos de Sudáfrica, South West Township, o sea, es el suburbio del suroeste, Soweto. Entonces, ahí en ese momento supe que había ocurrido una matanza enorme en el distrito de Soweto contra jóvenes. Y por eso esa canción era así. Las canciones son muy importantes en el proceso surafricano, porque las comunidades negras, que en ese momento eran el 78% de la población y han sido la inmensa mayoría, no tenían acceso a la imprenta, ni a las publicaciones, ni a ninguna forma de difusión de su historia, precisamente también por toda la censura y la prohibición del régimen. Entonces lo cantan. Esa también es una historia que está mucho más tiempo cantada antes que contada. Entonces la música, como siempre o como casi siempre, se vuelve el vínculo, el preámbulo que me va a llevar a las grandes historias de la vida. Siempre he viajado musicalmente, o casi siempre he viajado musicalmente antes de llegar allá, y en el caso de África esto es mucho más claro, y en Sudáfrica también una canción de YouTube que se llama Silver and Gold, plata y oro, que es la situación de los trabajadores en las minas. En Sudáfrica una canción de denuncia que está en el disco de Rotherham, que es muy importante porque es una forma de denunciar lo que está pasando. Toda forma de denuncia va a ser válida y va a ser muy importante porque se trata de que el mundo crea una realidad que resulte inverosímil por lo brutal.
Trata de que se den cuenta que eso que se está diciendo sí está pasando en Sudáfrica realmente. Entonces un universo musical me ha envuelto el alma desde muy temprano, por un lado, y por el otro lado la figura universal de Nelson Mandela me lleva hacia la búsqueda de la tierra donde un hombre así pisó el planeta alguna vez, como diría Einstein de Gandhi. Las generaciones futuras no podrán creer que un hombre así habitó el planeta Tierra. Bueno, pues nosotros vivimos en los tiempos de Nelson Mandela y podemos decir que convivimos en el espacio histórico de un hombre como Nelson Mandela. Entonces resulta que tengo yo todo un imaginario de lo que es Sudáfrica y hay 2 días en Johannesburgo antes de viajar a Kenia. En esos 2 días en Johannesburgo lo primero que voy a ir es a ver a Soweto, y en Soweto hay un museo. Acuérdense que yo viajo a través de los museos porque los museos a mí me van contando las historias de la memoria que los pueblos transmiten de su propio relato colectivo. Entonces a mí los museos me encantan. Esa es una aberración que yo tengo. Lo primero que hago cuando llego a un lugar es buscar los museos, porque los museos me dan una mirada de una gran cantidad de relatos que de otra manera son dificilísimos de encontrar en un solo lugar, si no es en un museo. Y allá los museos son muy importantes. En Soweto hay un museo acerca de esa matanza. El museo se llama Hector Peterson. Y es la historia de un momento en que vamos a estar contando lo de la parte de acá, porque si no, no se entiende el poder de este viaje tan importante. Resulta que en 1948, inspirados en el nazismo, un hombre de origen holandés afrikáner llamado Verwoerd, inspirado en las leyes de Nuremberg, que hacían toda la segregación de las comunidades judías en Alemania, que después se impartirían en Europa, llevó el nazismo a Sudáfrica como un régimen que se conoció como apartheid en inglés o apartheid en afrikaner. Y ese régimen separó las diferentes comunidades étnicas de Sudáfrica, que son una gran diversidad, 78% de la población negra, pero negra quiere decir un montón de gente. Quiere decir Xhosas, quiere decir Zulus, quiere decir Swansis, quiere decir Banda, quiere decir Sotos, quiere decir Ndebele, quiere decir Songas. O sea, eso es un montón de gente. Y una gran cantidad de comunidades hindúes y comunidades judías. O sea, ahí hay una diversidad increíble. Entonces el apartheid empieza en 1948 y va a confinar. El apartheid va empeorando. O sea, eso cuando empieza está grave, pero después va empeorando, se va haciendo cada vez más duro, más duro, más duro. Y entonces hay un momento en que empieza a hablar de la educación bantú, porque muchísimas de las comunidades negras tienen lenguas que derivan del bantú. Las comunidades negras han llegado a Sudáfrica en diferentes etapas. Están los bosquimanos, que están los desde siempre, pero después de ellos también van a llegar, 1500 años después, los zulús, y van a llegar en diferentes comunidades hasta cuando aparezcan los blancos, que muchas veces circunnavegaron el continente y el Cabo de la Buena Esperanza, pero no establecieron colonias allá, sino que los circunnavegaron, como fue el caso de los portugueses. Solamente los holandeses en 1616 crearon la primera colonia europea en Sudáfrica y se enfrentaron a todas las diferentes etnias y crearon un mundo segregado desde el principio. Hay un libro que se llama Un arcoíris en la noche, de Dominique Lapierre, clave para complementar este viaje.
y otro que se llama Jugando con el enemigo, Playing with the Enemy, o en español se llama El factor humano, pero no es el mismo de Graham Greene. Ese libro sería llevado al cine en nombre de Invictus, la película que dirigiría Clint Eastwood sobre el famoso partido que unificó Sudáfrica. Entonces hay todo un imaginario muy poderoso el que voy teniendo yo en ese momento. Entonces resulta que el apartheid se instaura en 1948, pero después va a haber un momento en que hay una fractura en la educación, una fractura deliberada. Una fractura deliberada quiere decir que hacen que la educación de los blancos sea una educación de élite y sea una educación de la mejor calidad, y que la educación de las comunidades negras sea deliberadamente precaria. La precariedad como arma para que las comunidades negras no tengan acceso a ningún tipo de bienestar económico dentro de la sociedad surafricana. Eso era parte del apartheid, pero es peor aún porque hay un momento en que les quitan las matemáticas del pensum para que no puedan contar las riquezas en oro y en diamante que tienen los surafricanos. Y entonces hay un momento en que la educación se vuelve verdaderamente deplorable en relación a la educación blanca. Pero como si fuera poco, hay un momento en que la educación la van a impartir en la lengua afrikáner, que es la lengua de los blancos, lengua que no hablan las comunidades negras. Entonces, si ya la educación está deliberadamente deteriorada, con fines de exclusión y de permanente sujeción a la miseria, pero si además la ponen en otra lengua que tú no hablas, pues digamos que eso ya es un imposible. Entonces, frente a eso, frente al hecho de que les vayan a poner la educación en afrikáner, van a empezar una enorme manifestación de muchachos de bachillerato en Soweto. Y estos muchachos van a ser asesinados sin ningún tipo de clemencia por el ejército y la policía surafricana blanca en uno de los crímenes más aterradores. Estamos hablando de 700 niños. La matanza ocurrió el 16 de junio de 1976. Entonces, ahí hay una foto tomada por un fotógrafo, Mr. Maguire, que tendría yo después el honor de conocer. Y resulta que esa foto es una niña que está sujetando el cadáver de su hermano herido. El hermano herido tiene como 13 años y la niña es un poquito más grande. Ese hermano herido, no muerto. Ese hermano muerto se llama Hector Peterson. Y ella es como una especie de pietad. Es una cosa absolutamente conmovedora y terrible. Y ese es el museo de la matanza de Soweto. Y en ese museo están las fotos de todo lo que pasó. Y están las fotos del colegio, y están las fotos de la matanza, y está la foto de esta niña, y hay una gran cantidad de literatura, de historia de Sudáfrica, de historia de África, de todo lo que va a pasar allá. Eso es completamente conmovedor. Es el primer museo que yo voy a ver allá. Entonces, los museos allá son bárbaros, ¿no? O sea, bárbaros porque pues la historia que están contando es absolutamente aterradora, pero son absolutamente necesarios para que la gente comprenda de dónde vienen y cuál es la sociedad que intentan transformar. Entonces está eso, y ahí en Soweto uno visita la casa de Mandela, una casa muy humilde, la casa de Winnie Mandela, y también donde vive Desmond Tutu, porque todo esto sucede en Soweto. Soweto hoy por hoy, y en ese momento ya era un barrio normal. O sea, ¿qué quiere decir normal? Un barrio con servicios públicos, con casas en buen estado, digamos con unas soluciones de vivienda dignas. Entonces a uno no le parece raro eso. Pues porque, ¿qué va a ser de raro? Pues es que resulta que la miseria programada era una manera de hacer sentir a los surafricanos negros que ellos no valían. Entonces no había alcantarillado ni servicios públicos en Soweto en los tiempos del apartheid, porque la idea era que vivieran entre el barro. Después, cuando se crearon los bantustanes, que eran guetos en los cuales la gente no podía abandonar un distrito, sino en el distrito donde habían nacido, esto estaba carnetizado, los pases.
Entonces la gente tenía que ir solamente en un bus segregado a la casa de los blancos, a hacerles el oficio durante el día y además a criarles sus hijos. Y luego se devolvían al Bantustán, Bantú por la lengua, donde estaban confinados, y si se salían de ahí podrían ser arrestados, detenidos y hasta desaparecidos también. Cada uno tenía un pase que decía en qué parte de Sudáfrica habitaba. Entonces eso hacía que en Soweto los niños estuvieran mucho tiempo sin sus padres, porque los padres estaban trabajando en las zonas de los blancos. Hacía que en Soweto no hubiera servicios públicos, porque esto era parte de la degradación, y hacía que todas las condiciones de vida fueran indignas. Entonces, que Soweto hoy por hoy sea un barrio como cualquier otro, que no tenga ninguna particularidad, ya es un salto cuántico enorme, porque significa que las condiciones de una indignidad programada, como una manera de utilizar la miseria como forma de degradación, o sea, el régimen del apartheid tiene unas cosas que uno no puede creer de lo terribles. Y la manera como han intentado y han creado una forma de dejar atrás este fantasma es parte de lo que hace el milagro de la nación del arco iris. Entonces, el primer museo es el museo de Hector Peterson, donde uno palpa el horror de esta tragedia, y es a partir de esto y a partir de un partido de rugby donde discriminaron a un brasilero por mestizo, que empezaron realmente las sanciones para Sudáfrica en serio por la segregación racial. Es lo primero que yo veo y es bastante bravo. Voy a una especie de centro comercial donde voy a encontrarme con una imagen descomunal de Mandela, una imagen de unos como más de 5 metros de Mandela, así, gigantesco. Y ahí me voy a dar cuenta de una cosa que es muy particular, y es que resulta que nosotros, los latinoamericanos, tenemos un formato de ciudades que son las ciudades trazadas en el manual de fundación de las ciudades de Indias durante los siglos de la colonización española. Había una manera de trazar lo que es una ciudad donde uno ve una plaza, alrededor de la plaza está la alcaldía, la iglesia, la municipalidad, digamos, como el centro de gobierno de la plaza, ya sea en una ciudad capital como en una población, el esquema es el mismo. Por eso es que si ustedes se ponen a ver el cine latinoamericano, casi todo parece filmado en la misma ciudad, porque nosotros estamos de todas maneras dentro de los perímetros urbanos que se trazaron durante la época de la colonización española, salvo ciudades como Buenos Aires, que en el siglo XIX tuvieron otra, y aún así ellos tienen su Plaza de Mayo de todas maneras, sino que la ciudad tuvo otro tipo de desarrollo después. Pero las ciudades en general nos van a llevar a una iglesia y a una municipalidad, y alrededor de la plaza se va haciendo la ciudad. Entonces resulta que uno cree que como todas las ciudades en América Latina son así, todas las ciudades son así. No. Resulta que Soweto es un distrito que queda afuera, un poco en las afueras de Johannesburgo. Pues resulta que lo que es Johannesburgo es el producto de una cantidad de minas alrededor de las cuales se fueron haciendo pequeños poblados, y esos pequeños poblados que se hicieron alrededor de las minas después fueron articulados a través de una red de carreteras
impresionante porque la infraestructura de Sudáfrica es grande, es poderosa. Y esa red de carreteras creó unos enjambres de puntos donde están nodos de lo que fueron minas y después se volvieron pequeños pueblos que luego van a ser como barrios. Es incomprensible para un latinoamericano eso, porque lo que parece es como una serie de manos que se entrelazan en pequeños puntos. Entonces no hay plaza, ni va a haber alcaldía, ni va a haber iglesia, ni va a haber nada de eso. Entonces, por oposición y por diferencia entendí que nuestras ciudades son nuestras, pero no todas las ciudades son así. O sea, las ciudades en el mundo pueden tener trazados muy distintos, pero nunca lo fue tan notorio para mí como en Johannesburgo, porque la ciudad tiene una arquitectura completamente diferente. Entonces voy a estar allá, entiendo esta manera tan extraña de poblarse urbanamente, y después voy a ir al Museo del Apartheid. El Museo del Apartheid es una visita muy brava porque uno compra una boleta. Cuando compra la boleta de entrada al museo, queda clasificado por raza y entonces uno se va a salir y no puede, queda como en una jaula. Entonces, cada cosa de estas me lleva a entender qué fue lo que pasó ahí. Lo que pasa es que cuando empezó la política de separación racial de todas las comunidades de uno de los pueblos más diversos de la tierra, que es Sudáfrica, había cada persona, cada individuo, era clasificado por la etnia a la que pertenecía. Entonces, si había un matrimonio interracial, los separaban, marido y mujer, o los hijos se los llevaban para otro distrito. Las comunidades negras son negras, pero hay una cantidad de comunidades blancas que vienen de diferentes procedencias. Entonces lo que hacían era que les ponían la prueba del lápiz. Ustedes no me van a creer eso, pero sucedió. Les ponían un lápiz y si el lápiz se deslizaba sin problema, el pelo era liso y eran blancos. Y si había crespos eran mestizos y ya quedan clasificados en otra parte. Imagínense cómo clasificar a un pueblo completamente diverso por razas a partir de la antropometría y a partir de una cantidad de características raciales completamente faritas e inimaginables. Entonces, cada raza tenía una condición de vida completamente diferente. Eso determinaba el destino, determinaba la forma como la gente podía educarse o no educarse, tener acceso a la comida o no tener acceso a la comida. O sea, la clasificación racial determinaba toda tu vida. Aún ahora resulta absurdo decir esto. O sea, en Sudáfrica es como si el nazismo no hubiera sido derrotado en Alemania. Es como si Alemania hubiera seguido siendo nazi. Así. Por mucho tiempo más. ¿Y por qué el mundo permitía una cosa de estas? Pues porque Sudáfrica en ese momento era el primer productor mundial de oro, junto con la Unión Soviética, así que en tiempos de la Guerra Fría se consideraba que un paquete de sanciones efectivo contra Sudáfrica le daría una ventaja económica a la Unión Soviética, y sobre todo porque el oro todavía era moneda patrón en muchos países. Y para no darle esa ventaja a la Unión Soviética y poder disfrutar del oro surafricano y de los diamantes de Kimberley y todo eso, entonces se hacían los locos frente a lo que estaba pasando y nadie le ponía cuidado a esto. Por eso es que la campaña de denuncia va a tener que ser muy grande para que el mundo se sensibilice frente a esto. Entonces, ese museo te clasifica por raza. La raza te va a dar un carné, el carné te va a dar un acceso a la comida y el nivel de angustia que se alcanza a sentir en ese corredor es terrible. Y después de que uno entra, entonces se abre el museo de par en par y están las imágenes de los primeros homínidos encontrados en Sudáfrica, que eso es muy importante porque también en Kenia yo voy a ver un esqueleto negro de los primeros homínidos del surgimiento del hombre en el planeta Tierra. África es el origen. Entonces le muestran a uno que en la evolución de los homínidos no hay razas, que todos venimos de los mismos orígenes, que digamos hay neandertales, hay homo sapiens, pero no hay razas.
Entonces que eso es una construcción y que no nos, como especie, no nos diferencia de ninguna manera. Y ahí digamos, como citas que se tomaban del Congreso, de los congresos blancos africanos, que decían que los blancos estaban destinados por la providencia y por el cielo a ser los amos de Sudáfrica hasta el final de los tiempos. Las justificaciones teológicas y políticas para mantener el apartheid y mantener un esquema de una pretendida superioridad racial. Entonces uno queda muy aburrido con eso y empieza a caminar y empieza a ver como las diferentes, la diversidad de Sudáfrica, las diferentes etnias. Hay una cantidad de ritos de transición de la adolescencia a la adultez que hacen en las diferentes etnias, y la circuncisión de los hombres es muy importante. Y el tiempo y el hecho de que ellos estén solos con una pintura en la cara durante 15 días para que se enfrenten a sí mismos y a sus propios miedos, y después de enfrentarse a sí mismos y a sus propios miedos puedan salir a convertirse en hombres. Esto es tan importante que cuando empecemos a ver todos los años de prisión de Mandela, incluso en las cárceles se circuncidaban los unos a los otros, los mayores a los jóvenes, porque esa transición había que hacerla en confinamiento, en cautiverio o en libertad. Es una parte muy importante de constituirse en hombre en Sudáfrica. Entonces uno ve cómo era la vida de los pueblos. Sudáfrica es muy grande, entonces había pueblos que quedaban muy apartados y que no alcanzaron a recibir con tanto rigor como las ciudades el apartheid. Así que Mandela nace en una comunidad, y además nace mucho tiempo antes de que se instaure el apartheid. Y entonces resulta que él nace como un hombre libre, vive como un hombre libre, tiene toda una imagen, una autoimagen de dignidad y de libertad. Cuando Mandela va a llegar a estudiar Derecho a Johannesburgo, es un hombre grande y formado. Entonces esa idea de no haber crecido en una segregación le va a dar siempre un sentido de orgullo y de propia valía, que va a ser parte de todo el acervo con el cual el hombre va a ser capaz de transformar ese continente. Entonces se ve toda la vida de él, el tiempo en la prisión, las veces que le decían que si él estaba en disposición de dejar atrás la lucha contra el apartheid, saldría libre inmediatamente, y él decía que no, porque la libertad de su persona no era importante, era la libertad de su pueblo la que era importante. Y así durante 27 años, hasta que tuvo que caer el apartheid frente a él, porque él nunca claudicó su lucha contra el apartheid. En el momento en que Mandela sale de la cárcel, ahí, en ese instante, el museo entra en color. Hasta aquí es en blanco y negro. Entonces, a partir de ese momento, el museo va a venir en color porque es un museo vivencial. Y una de las cosas que uno ve en un tamaño mural, en una gigantografía, es el famoso partido de rugby, en donde el equipo surafricano gana el campeonato mundial de rugby. ¿Qué es lo que les cuento que está en la película Invictus, pero sobre todo en el libro? El libro es de dar alaridos y tirarse al piso. Es escrito por John Carlin y es un excelente relato de reconciliación y de transformación. Entonces, cada una de estas historias nos va a contar una historia. Y esas historias que nos cuenta cada historia, ese es mi viaje. O sea, entender esto, ¿sí? Entender esto en el alma. Entonces, resulta que la historia aquí es que Mandela, durante el tiempo de su prisión en Robben Island, después llega, esto termina en Robben Island, yo iría a Robben Island después,
se da cuenta que una prisión hecha para la degradación del espíritu humano, para que las personas se sientan permanentemente inferiores a sí mismas y a su propio destino, si él logra que los guardianes de la prisión lo vean como un ser humano, entonces es posible una reconciliación en Sudáfrica. Entonces la idea es que él se va a poner a observar a los afrikaners, a los blancos, sus valores, lo que viven, lo que hacen, lo que creen, y aprender su lengua. Y cuando lo haga, va a establecer una comunicación con ellos desde una base en el respeto y la dignidad, que en Sudáfrica se llama Ubuntu. Ubuntu es un concepto en África en donde se habla de la dignidad como un proceso interactivo. Mi dignidad se verifica en la medida en que yo respete tu dignidad. O sea, yo no puedo ser una persona digna si te trato sin dignidad a ti. Entonces, en esa medida, él va a hacer todo ese proceso de entrar a redignificar al victimario para poder establecer con él una relación de mutuo respeto. Esto es una alquimia de la dignidad humana, que es de lo que hace de este un hombre gigante. Ese entendimiento de la profundidad de la dignidad humana como algo que se puede transformar aún desde la degradación para poder ver en el otro aún igual a ti. Y ahí descubre que el rugby es absolutamente importante en los valores de los blancos, y cuando salga entenderá que tiene que encontrar un punto de unión entre pueblos totalmente separados, y el punto de unión va a ser el rugby, porque él va a cambiar el apartheid por el campeonato mundial de rugby, porque el deporte para los surafricanos es importante a niveles que no podemos ni siquiera explicar acá. Y él les dice, si ustedes terminan con el apartheid, yo les consigo la sede del campeonato mundial de rugby y vamos a prepararnos para ganarlo. Y ese partido sella la unidad de Sudáfrica cuando él ya sea presidente. Entonces eso es lo que uno ve. Las primeras elecciones en Sudáfrica, elecciones libres, porque las elecciones eran solamente entre blancos y eran solamente entre un grupo. Y no definían realmente nada, sino la decisión que los blancos tenían sobre el resto de los pueblos en Sudáfrica. Entonces se ve eso, se ven todas las tribus y todas las diferentes etnias celebrando la salida de Mandela de la cárcel. Todo el mundo en África sabe lo que estaba haciendo el día y la hora en que Nelson Mandela salió de la cárcel, porque eso marca el último hito de la descolonización africana, porque eso marca la verdadera libertad en el sentido histórico de la palabra de los pueblos de África. Tambores sonaron por toda el África en el momento en que Nelson Mandela salió de la cárcel. Entonces todas las canciones que yo también escuchaba eran las de cuando él salió. Bienvenido a casa. Welcome home, Mr. Mandela. Welcome home. Era una que cantaban y otra que decía, Mandela, ya estás libre. Mandela, Mandela, you're free. Entonces, en ese momento se va mostrando la implicación de eso
la implicación de esa libertad para un pueblo prisionero. Y después van a mostrar los músicos, el trabajo de los músicos, Hugh Masekela, de lo que va a ser también este personaje de Miriam Makeba. Miriam Makeba total, o sea, Miriam Makeba súper clave acá. Lo mismo que Hugh Masekela. Los grandes músicos surafricanos han sido también adalides de una denuncia histórica y cultural impresionante. Y luego el mundo, la gente que los apoyó durante los años del confinamiento, y luego sale uno hacia la esperanza y sale uno hacia el arco iris. Entonces, a pesar de lo duro que es este museo, es un museo que te deja claramente instalada en la esperanza. Digamos, habiendo hablado de la experiencia de haber ido al Museo de Hiroshima en Japón, donde uno sale en el compromiso, pero todavía no en la esperanza. Sí, sale en el compromiso de la paz, pero todavía no en la esperanza. Y cuando les decía que ha tenido la oportunidad de ir a Auschwitz, de Auschwitz sale en la desolación. De Hiroshima sale en el compromiso. Del Museo del Apartheid sale en la esperanza. Y ahí es donde ellos realmente logran una transformación vital, porque dan una salida poderosa a uno de los regímenes más terribles del mundo. Entonces ese es el Museo del Apartheid. Esos son los primeros 2 días. Luego el viaje abruptamente cambia de rumbo para luego regresar allá. Y cambia de rumbo porque me voy para Nairobi. Entonces, del sur de África, voy a tomar un avión a Nairobi y voy a llegar a Nairobi de noche. Y al otro día voy a conocer Nairobi. Y hay un momento en que yo estaba tomándole fotos a la ciudad. Y entonces la persona que me estaba haciendo el viaje por la ciudad de Nairobi me dijo: ¿usted qué está fotografiando? Yo le dije: una ciudad común y corriente, con calles, con casas, con andenes, con postes, porque sobre el África, y eso es lo que también a mí siempre me va motivado desde la necesidad de transformar eso, hay un imaginario terriblemente, por un lado despectivo, por el otro lado desconocido, por el otro lado invisibilizado y por el otro lado descalificado. Eso es deliberado, eso es intencional, eso es parte de la manera como el colonialismo justificó la esclavitud y el colonialismo y la supuesta supremacía de los europeos, y es una manera de hacerle creer a la gente que África no puede decidir su propio destino y que necesita que alguien más lo decida. Y esto va desde justificar la conferencia del reparto de Berlín, de África en Berlín en adelante. Entonces es muy importante, cuando uno va a las ciudades africanas, mostrar que las ciudades africanas son como las ciudades del resto del planeta, que eso ahí no está pasando nada terrible. Entonces, aunque ellos tengan tantos problemas, pero nosotros también, es que uno desde América Latina dice: ay, oye, qué cosa, mira cómo los africanos la pasan, y aquí qué, Entonces, porque es que también cuando uno es latinoamericano, uno tiene que ubicarse, ¿sí? Tiene que ubicarse en que también uno está en una enorme y difícil construcción de una identidad histórica y de una cantidad de salidas que han sido esquivas todavía y que seguimos buscando, pues ellos también. Entonces, Nairobi, pues como todas las ciudades de América Latina y las ciudades africanas, tienen zonas bonitas y tienen zonas malucas, ¿sí? Entonces miré digamos, los trazados, las calles, la arquitectura de este primer Nairobi que conocí. Fui al Museo de Historia de Nairobi, al Museo de Kenia. Entonces lo primero que están es toda la diversidad de etnias. Cada etnia en África es una nación, es una cosmovisión, es única. Entonces tiene su propia lengua. Están los kikuyos, están los sui, están muchas otras etnias. Los kikuyos son la etnia mayoritaria, los kambo. Entonces cada uno de ellos tiene una lengua y cada uno de ellos tiene una cosmovisión,
y como los países africanos están distribuidos de acuerdo con los parámetros europeos de repartición de la Conferencia de Berlín, entonces etnias diferentes están metidas en un solo país o una sola etnia repartida en varios. Ahí es lo que estábamos hablando con el viaje a Mali de Tiken Jaffa Koli, de se han repartido el África sin consultarnos y sin avisarnos. Entonces, por lo tanto, ahí muestran la diversidad. Muestran el anófeles, uno de los peligros más grandes, la malaria. Y otro de los peligros grandes, el SIDA. Las pandemias que África ha sufrido a lo largo del siglo XX, entre las cuales el SIDA llegó a ser una de las más terribles, tanto en Kenia como en Sudáfrica, como en el África Occidental. Ellos han vivido pandemias verdaderamente grandes. Ahora que estamos en estos tiempos de ciencia ficción, hay que recordar que los africanos han vivido mucho estas realidades y saben manejarlas y las conocen bien. Y después veo una parte en cristal, como una bóveda. Y es muy rara para mí porque este es un museo más pintoresco para los niños, con dibujitos, pero ahí hay una cosa como una bóveda muy resguardada. Entonces entro en esa bóveda a ver qué hay ahí y me encuentro con una cosa que no me esperaba encontrar nunca, el esqueleto negro. El esqueleto negro pero no es de grafito ni es de cartón, es el esqueleto negro de verdad, verdad, verdad. Esos son los primeros homínidos del planeta Tierra. Y por primera vez me conecto con el origen de la especie. Realmente nunca lo había pensado así, nunca me había sentido parte de una historia de evolución humana que viene desde el remoto pasado. Nunca había entrado en ese contacto y ver el esqueleto negro y ver los esqueletos de los primeros homínidos. La bóveda es tan supremamente protegida porque es que eso tiene que tener unas temperaturas para poder conservar huesos de miles y a veces digo casi de 1 millón de años. Estos esqueletos que se han encontrado, que es Lucy en Etiopía, que son los esqueletos en Sudáfrica, en Kenia están también los esqueletos de los hombres más antiguos, de los homínidos más antiguos, y entrar en la presencia de esa evidencia del transcurrir de los humanos en el planeta Tierra desde hace tanto tiempo fue para mí una experiencia conmovedora y llena de perplejidad y asombro. Después voy a conocer a una chica de Nairobi que me va a contar un poco de su cultura, de su tierra, de su vida. Son 2 días allá y luego voy a ir al Masai Mara. En una avioneta pequeña voy a llegar a Masai Mara, la reserva animal. Yo venía hace mucho tiempo con un disgusto, o digamos con un desacuerdo en los safaris por una cosa, porque al ver a los animales del África se invisibilizan las personas, los pueblos, los masái, las culturas. Entonces la gente pasa por encima de ellos como si no existieran. Lo mismo pasa también en Leticia, ¿no? Eso pasan por encima de todo el mundo para ir a ver la selva. Entonces resulta que allá me va a esperar un guía maravilloso. Zuko, le decían a él. Y este personaje, un hombre que conoce y lee la sabana como si uno leyera libros. Yo le decía, pero si toda la sabana es igual, ¿usted cómo sabe? ¿Cómo puede abordarla de esa manera? Bueno, pues que son vaquianos, aprenden a entender la sabana. Y con él voy a tener toda una interacción y con las personas de ese lodge, que es como se le llama a estos hoteles carpaos que existen en el Masai Mara. Entonces yo iba decidida a conocer la cultura, a conocer la historia de ellos, y en ese momento en el lodge, en el hotel, no había turistas, solamente estaban las personas que trabajaban allá y el guía con el que yo iba a hacer los viajes de inspección. Entonces ese guía me va a acompañar en el relato de los pueblos de Kenia. Es muy halagador para ellos que uno conozca la historia. Y yo conozco la historia de la descolonización africana y conozco la historia de la descolonización de Kenia. Y le pregunté si su padre había sido Mau Mau. Me dijo, no, mi papá no, mi abuelo. Los Mau Mau eran el grupo de la independencia de Kenia. Cuando yo empecé a estudiar la descolonización africana, me encontraba con que
se mostraba como un acto brutal, demencial, descarnado, salvaje, terrible, horroroso, la lucha de la descolonización de los pueblos africanos. Pero primero no se mostraba como un acto demencial, brutal, salvaje y aterrador el haber esclavizado a un continente, el haberle robado los recursos, el haberse repartido sus tierras y el haberlos brutalizado a límites absolutamente increíbles. Eso no, eso parecía un destino manifiesto de los blancos. Pero la lucha contra eso sí parecía brutal. Entonces yo decía, Mático, ¿quién me está contando esta historia? Esta historia me la está contando la BBC. ¿Y de quién se están descolonizando ellos? De Inglaterra. Y esta historia, ¿quién me la está contando? La France Press, se están descolonizando de Francia. Entonces me daba cuenta que las oficinas de prensa quedaban en el lado de aquellos frente a los cuales estos se estaban independizando, que es como si la independencia de América Latina la fueran a contar Sámano y Murillo. Pues entonces Bolívar, lo he dicho muchas veces, quedaría como un terrorista y Ricaurte como un hombre bomba, porque pues nosotros nos estábamos independizando de ellos. Entonces es muy importante saber quién cuenta la historia y qué historia cuenta. Entonces en África ellos han estado durante mucho tiempo, su historia ha estado mediada por la mirada europea. Y entre ellos y nosotros media una mirada europea que hace que no nos conozcamos con pueblos con los que tenemos una gran cantidad de influencia y afinidades. Entonces, en esa medida yo me pongo a rastrear la historia de la independencia a través, como eso fue hace poquito, fue en los 50 y en los 60, en el 63 en Kenia. Entonces, pues es una cosa en donde la gente está viva. Entonces yo le pregunté por la independencia y me contaba de los Masái y me contaba de toda la campaña de independencia y me contaba de cómo los Masái se ponían las sandalias al revés para dejar las huellas en sentido contrario y que no fueran rastreables, y cómo todo un pueblo se puso de acuerdo para sacar a los ingleses de allá. Ellos tuvieron que pagarle a los ingleses una indemnización enorme por las mejoras hechas durante el tiempo colonial. O sea, las relaciones en África con Europa son terribles y dan una idea muy diferente de lo que es la mirada hacia los europeos como pueblos que generan en nosotros una gran influencia. Entonces, esa influencia que generan es real, la grandeza de esos pueblos es real, pero las barbaridades que han hecho en África también. Y hay que mirarlos de un lado y hay que mirarlos del otro. Entonces, cuando uno está en África, la mirada es distinta. Y estuvimos hablando de la historia, estuvimos hablando de su abuelo, de los pueblos, estuvimos hablando de una película que se llama Fuera de África o África Mía, la película con Meryl Streep, que cuenta la historia de esta mujer danesa que se casa con un hombre para que la saque de ahí y la lleve a África, que es este autor Adenauer, que es María Adenauer, y va a tener un romance con Robert Redford. Esto en el cine, en Hollywood. Pero él me cuenta que esa historia no solamente es cierta, sino que Karen, en la vida real, tuvo una importancia muy grande en la formación del sistema de salud de Kenia. Que ella realmente trabajó para hacer hospitales y trabajó para crear unas condiciones de salubridad dignas, que la película se centra en el romance, que fue también, la película es bellísima y sigue siendo bellísima ahora si uno la ve todavía, pero realmente ella tuvo mucha importancia, fue en la formación del sistema de salud. Y la película hace toda una oda al romanticismo porque la película es de Hollywood. Pero es linda de ver, o sea, y es chévere, es bien bacana. Y eso que se muestra ahí sí existió, pero en una medida incluso más grande de lo que muestra la película de ese personaje. Y dice, si ves que hay una escena en donde ella regaña a uno de las personas de la servidumbre por no tener el guante a la hora de servir. Resulta que las comunidades negras en su propia tierra tenían que tener los guantes para que no hubiera ningún contacto entre un hombre negro y una mujer blanca. Porque establecer una barrera a partir del miedo, la ignorancia y el desconocimiento era parte del propósito de mantener totalmente alejados a los pueblos en una situación permanente de colonialismo como la que vivió Kenia. Entonces uno se da cuenta de una cantidad de cosas que uno no comprende porque lo que se vivió allá es una cosa inimaginable. Y uno se da cuenta de un pueblo que luchó una independencia y una descolonización. Y como en ese momento pues estamos en las independencias, la diferencia entre la independencia africana
Y la latinoamericana es que la nuestra fue hace 200 años y la de ellos hace 50. Pero es la misma vaina, o sea, y el mismo derecho. Sí, solamente que a ellos les tocó con armas muy modernas contra estados industrializados y a nosotros nos tocó contra un imperio que a partir de ese momento entra en una situación de decadencia. Pero es la misma vaina y el mismo derecho que tenemos nosotros de haberlo hecho y de ser, tienen los africanos. Entonces todo eso lo vimos y después de que miro eso, después de que hablo con uno de los Masái, porque en el momento que yo llego al Masai Mara me reciben los Masái con un canto de garganta que es muy especial y una danza y es una forma de recibir a la gente y al otro día empiezan las inspecciones y cuando uno se da cuenta del movimiento de los animales en la sabana y el movimiento de la gente en las calles se da cuenta que es una misma manera de danzar a la naturaleza. Ellos son absolutamente parte de la naturaleza, cosa que nos estamos dando cuenta ahora. Los Masái, por ser pastores, protegieron todas las especies de la sabana. Si los Masái hubieran sido agricultores, probablemente hubieran acabado con gran parte de las especies de la sabana. La sabana existe porque existen los Masái. Y la sabana existe por el tejido social, mitológico, histórico y cultural que los Masái implican allá. Entonces empieza toda la mirada. Bueno, eso sí es del otro mundo, o sea, eso es de dar alarido, ¿no? Levantarse uno a las 6 de la mañana y ver cómo se va levantando la sabana, porque los animales no duermen en un determinado lugar, sino donde les coge la noche. Entonces ahí se duermen. Entonces al otro día se levantan las jirafas, se levantan los búfalos, se levantan los rinocerontes, se levantan los hipopótamos, se van levantando los animales con la naturalidad maravillosa. Entonces me preguntaban que si no era muy impresionante verlo, digamos, como la cadena alimenticia, ¿no?, de la sabana. Entonces decían, no, pues es que esto es un orden natural. Después de haber visto el Museo del Apartheid, pues dígame, ¿qué le va a dar susto ver una pradera donde hay un orden natural de una cadena alimenticia, ¿no? Entonces hay un estricto orden, me mostraba el guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los leones terminan, y solo cuando los leones terminan, o cuando los guepardos, mucho cuando los felinos terminan, entonces vienen los animales carroñeros, pero eso tiene un orden, o sea, hay un orden en que pueden comer las hienas y otro orden en que pueden comer los buitres y otro orden en que pueden comer los chacales. Y nadie se puede saltar ese orden y cada uno espera a que le toque su turno, porque todos se tienen que alimentar ahí. Entonces hay unas jerarquías y hay una cantidad de códigos que todos los animales conocen y respetan y es toda la forma en que se da la vida en la sabana. Eso es una cosa maravillosa, el cotejo, los leones, los bebés, los elefantes. Bueno, uno nunca, yo no me lo soñaba especialmente, pero fue increíble ese amanecer, esa bruma, esa mirada. Y cuando uno los ve un rato, se da cuenta que uno también es un animal y que uno es parte de toda esa cadena. No se puede bajar del automóvil, no se puede bajar del automóvil porque se vuelve comida, y sobre todo en la mañana. Entonces hay una serie de recomendaciones y hay una serie de condiciones de los lodge, condiciones de seguridad, porque finalmente uno también es alimento ahí para mucho combo. Entonces ahí hay toda una mirada, pero eso es una cosa vasta, enorme, gigantesca, como les cuento que es el África de grande. Al terminar este viaje de inspección por uno de estos lodges del Masai Mara, tuve una experiencia muy bonita. Y es que los Masái plantan un árbol en nombre de uno y uno también participa de la siembra del árbol, participa de la tierra y uno lo siembra para que cuando uno vuelva algún día, el árbol ya esté grande y lo esté esperando a uno. Algún día quisiera volver a ver cómo está el árbol, es parte de la hermosa hospitalidad Masái. En este punto detenemos nuestro relato. Aquí terminamos la primera parte.
Luego, en la segunda parte, la próxima semana, vamos a contar la historia ya de lo profundo de la inmersión en el país del arco iris. En este punto dejamos nuestro relato. Entonces, desde la ruta de los sueños y la esperanza, que significa llegar a Sudáfrica por primera vez, y el encuentro brutal con la realidad del apartheid en los museos y las historias terribles de Soweto, y la primera mirada a esta Sudáfrica tan largamente añorada, desde las enormes sabanas del Masai Mara, desde las historias de los keniatas, de los masái, de estos pueblos que ganaron la independencia con una lucha muy dura, y desde la esperanza de la nación del arco iris que está empezando a mostrarse en su realidad y en su capacidad de transformación, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.